un nuevo video. El video de hoy es acerca de carbaniones, algo de historia del desarrollo de los carbaniones, algunos medios que se necesitan para estabilizarlos, ejemplos de algunas reacciones y listo. Entonces, empezamos. Un carbanión, pues es lo primero que tenemos que definir. ¿Qué es un carbanión? ¿Sí? Entonces, el carbanión es un carbono con una carga negativa. ¿Listo? Así como hay carbocationes, que son carbonos con cargas positivas, pues existen carbaniones con cargas negativas. ¿Cómo se prepara o cuál fue el primer ejemplo de obtención de un carbanión? Entonces eso lo hizo el señor Wurtz, ¿sí? Por allá alrededor de 1920, creo, bueno, no soy muy bueno para las fechas, pero por esa época, tomó dos equivalentes de haluro de alquilo, ¿sí? Y aquí viene lo interesante de este tipo de reacciones. Este carbono de aquí, ¿cierto? Por efecto inductivo, dice que como el cloro se lleva los electrones, entonces ese carbono que está sombreado en azul es parcialmente positivo. ¿Listo? Pero ¿qué fue la novedad de Wurtz? Que lo convirtió en un carbono parcialmente positivo en un carbono negativo. ¿Sí? Entonces, pues la idea del hombre fue básicamente ponerlo a reaccionar con un metal, ¿sí? Como el sodio. Entonces, dos equivalentes de cloroetano más sodio y uno de esos equivalentes hace una sustitución entre el cloro y el sodio y el otro queda libre. En ese sentido, cuando el sodio viene y se adiciona a una cadena de carbono, pues el efecto inductivo cambia, ¿sí? Y ahora el efecto inductivo no lo tiene, o la electronegatividad más alta no la tiene el sustituyente, sino la tiene la cadena de carbono. Por ende, los electrones se van hacia el carbono y este suele ser parcial negativo o negativo, ¿sí? Algunos autores dicen que la diferencia de electronegatividad es tanta que estos compuestos organometálicos suelen ser iónicos y no covalentes. ¿Listo? Entonces, cuando este hombre logró hacer eso, pues básicamente obtuvo en una misma mezcla de reacción un carbono positivo y un carbono negativo y los une, ¿sí? Simplemente por una doble sustitución, obteniendo cadenas de carbono de 4 carbonos. Estas condiciones siempre deben ser anhídridas. ¿Por qué? Porque en el momento en que haya un protón en el medio de reacción, pues inmediatamente hace una sustitución por el sodio y hidroliza el compuesto organometálico. Este tipo de reacciones tienen un problema. Este es específicamente de Wurtz y es que solamente puede hacer cadenas de carbono pares, ¿sí? No puede hacer cadenas de carbono impares. Para eso, la ciencia siguió evolucionando y llegó a los compuestos litiados o organolitiados. Entonces, de la misma manera, ya en este caso no se hizo una reacción con sodio, sino con litio metálico, se obtuvo este organolitiado, pero los autores no quedaron ahí, sino simplemente idearon la manera para poder utilizar este tipo de reacciones en sustituciones de grupos alquilo, pero para obtener cadenas que ya no fueran simétricas, sino que tuvieran secuencias de carbonos impares. Ahora, entonces cogieron ese compuesto litiado que se acaba de formar y lo hicieron reaccionar con yoduro cuproso, obteniendo este alquilcuprato de litio, que se conoce como el reactivo de Hillman, ¿sí? Las posiciones reactivas de este compuesto también son nucleofílicas, ¿sí? Son negativas, pero resulta que este reactivo de Hillman tiene una versatilidad más grande en sus aplicaciones en síntesis orgánica, porque se hace reaccionar con un haluro de alquilo, ya el que yo quiera no tiene que ser par, ¿sí? Porque el producto aquí siempre me va a dar par, la reacción de Wurtz, pero aquí yo tengo un alquilcuprato de litio par, ¿cierto? De dos carbonos y aquí tengo un haluro de alquilo impar. Se pone a reaccionar el carbono nucleofílico del reactivo de Hillman ataca el carbono electrofílico del cloruro de alquilo, obteniendo un producto impar de 5 carbonos. Esto fue importante porque se pueden obtener cadenas secuencias de carbonos de 9, de 11, que se utilizaron mucho tiempo como compuestos para obtener energía, o sea, hidrocarburos, gasolina o aceite combustible para motor o demás. ¿Listo?
Entonces este par fueron los principales ejemplos de cómo se usaba los metales pegados a cadenas de carbono para hacer los carbaniones. ¿Listo? Pero resulta que este par de compuestos son selectivos a haluros de alquilo, pero no pueden reaccionar, por ejemplo, con carbonos carbonílicos. Entonces, la investigación siguió su curso y encontró los reactivos de Grignard. ¿Sí? Grignard se ganó el premio Nobel en 1912 precisamente por estabilizar carbaniones que tuvieran selectividad por carbonos carbonílicos que hasta el momento no existían en la industria ni en el mercado. Entonces, ¿qué es un reactivo de Grignard? Básicamente la reacción otra vez de un haluro de alquilo, ¿sí? Ese haluro de alquilo, como ya saben, este carbono es parcialmente positivo por el efecto inductivo que le está causando el cloro y se hace reaccionar ya no con sodio y con litio, que son reactivos metálicos muy reactivos, valga la redundancia, sino con uno un poco más fácil de manejar como el magnesio metálico. Este magnesio debe estar utilizado en polvo fino para que aumente la superficie de contacto y la reacción vaya mucho mejor. Él también evolucionó y descubrió que con éter etílico, que se le denomina éter, o tetrahidrofurano, que se denomina THF, la reacción transcurría de una manera muy eficiente con altos rendimientos y evitaba la adición de moléculas de agua que podía hidrolizar el magnesiano, ¿sí? Obteniendo este compuesto que se conoce como reactivos de Grignard. Algunos otros autores lo definen como magnesianos, pero realmente es Grignard en honor a Víctor Grignard, el ganador del premio Nobel en 1912. Este tipo de compuestos son muy versátiles, ¿sí? Esta posición de aquí es nucleofílica, ¿sí? Y puede reaccionar en primer medida con aldehídos, ¿sí? Cosa que no pueden hacer los reactivos de Kurtz y de Corey House. Entonces, este aldehído de acá, vamos a cambiar por aquí un poquito el color, ¿sí? Ya saben que este carbono de aquí, también por efecto inductivo, tiene carga parcial positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que este par de sintones son perfectos para obtener alcoholes secundarios, ¿sí? Es el primer uso. Un reactivo de Grignard frente a un aldehído obtiene un alcohol secundario. Siguiente, esa reacción también aplica contra cetonas. Este carbono, como sabemos aquí, es parcialmente positivo, perdón ahí el dibujito, reacciona y produce alcoholes terciarios. Este aquí produce alcoholes secundarios. La reacción con aldehídos solía ser muy usada porque posterior a obtener ese alcohol secundario, luego se hacía una oxidación suave y obtenía cetonas, ¿sí? Entonces, el reactivo de Grignard frente al aldehído siempre funcionaba como un precursor para obtención final de cetonas, ¿sí? Cuando hago reaccionar el reactivo de Grignard frente a una acetona, obtengo alcoholes terciarios que, como ustedes saben, ya no se puede oxidar. Entonces, como la investigación en química siempre va evolucionando y siempre vamos buscando mejores condiciones, pasos más rápidos de reacción, rendimientos más altos, entonces se inventaron los investigadores algo que se conoce como la amida de Weinreb, ¿sí? Weinreb en honor al grupo de investigación que la sintetizó. Ellos descubrieron que si utilizan un reactivo de Grignard y una amida de Weinreb a 0 grados centígrados, en un solo paso, vamos a cambiar por aquí de color, vamos a poner un colorcito verde, en un solo paso obtienen una cetona, ¿sí? Eso en términos sintéticos disminuye un paso de reacción la reacción tradicional que se usaba entre un reactivo de Grignard más un aldehído, produciendo un alcohol secundario, posteriormente una oxidación, una cetona. Aquí, con la medida de Weinreb, en un solo paso a 0 grados centígrados obtenemos la cetona más la sal producto de la hidrólisis y el producto de eliminación de esta sustitución nucleofílica. Adicional a eso, también hay otro protocolo muy usado. Bueno, después de la medida de Weinreb perdió un poquito de uso, pero antes se usaba mucho, y es la reacción que tienen los ésteres con el reactivo de Grignard, pero resulta que esta reacción se hace a menos 70 grados aproximadamente, ¿sí? Entonces conseguir en un laboratorio menos 70 grados pues es un poco complejo, y más si lo voy a escalar de manera industrial pues es difícil, pero en su momento se usaba, se hace reaccionar el reactivo de Grignard versus el éster, que ya sabemos que esta posición también es electrofílica,
y obteníamos cetonas, ¿sí? En un solo paso, pero a menos 70 grados, porque cuando la temperatura se subía a menos 30, a menos 20, inmediatamente había una doble alquilación y ya se perdía el compuesto. Entonces, teniendo en cuenta que este cuatro tipos de productos se pueden obtener, entre muchos más, pues vamos a dedicarnos a explicar un poquito el mecanismo de reacción de este tipo de procesos. Entonces, el mecanismo de formación de los alcoholes no es nada complicado, ¿sí? Entonces, lo primero, ya sabemos, se tiene un haluro de alquilo, se hace reaccionar con magnesio metálico en condiciones anhídridas y utilizando alguno de estos éteres que son disolventes polares apróticos que ayudan a estabilizar el complejo del reactivo de Grignard. Básicamente el oxígeno de cualquiera de los dos se establece por aquí, se establece por aquí, y la interacción de estos pares enlazantes básicamente hace que este complejo estabilice ese reactivo de Grignard. Si lo hago en otros disolventes, no se produce de la misma manera, ¿sí? Ahora, resulta que cuando esto está estabilizado ya, yo debo sintetizarlo, tenerlo en condiciones anhídridas y en el momento en que estamos seguros que existe, le adicionamos el aldehído. ¿Cómo ocurre la reacción? Pues sabemos que este carbono es parcialmente negativo o negativo, viene, ataca al carbono carbonílico y recuerden que los carbonilos hacen adición nucleofílica, no sustitución. Por ende, cuando adicionan, el par libre de este oxígeno viene para acá arriba, ¿cierto? Queda negativo y este negativo viene y ataca al magnesio, ¿sí? Que se ha liberado producto del ataque nucleofílico del reactivo de Grignard. Cuando eso ocurre, pues obtenemos esta sal, ¿sí? Esa sal es el producto de reacción de un reactivo de Grignard, ¿cierto? Frente a una acetona cualquiera. Para poder obtener el compuesto como un alcohol, luego le pongo una hidrólisis ácida que suele ser con ácido clorhídrico, ¿sí? Diluido y en frío, y él libera la sal de magnesio obteniendo cloruro de magnesio más el alcohol correspondiente. ¿Listo? Lo mismo ocurre cuando hago la reacción con aldehídos. Obtengo el reactivo de Grignard. Este reactivo de Grignard, ya saben, se estabiliza con los pares no enlazantes de este par de disolventes polares apróticos. Viene este carbono, ataca el carbono carbonílico, él hace una adición, ¿cierto? Entonces rompe el enlace carbono-oxígeno, que es el conveniente de romperse en ese momento. El par libre sube y cuando ese par libre sube, estabiliza con el magnesio producto de la reacción de Grignard, obteniendo esta sal, ¿sí? Esta sal de igual manera se hidroliza con ácido clorhídrico y obtenemos el alcohol secundario correspondiente. ¿Listo? La reacción entre un magnesiano y un compuesto carbonílico es una reacción súper rápida porque este compuesto Grignard o magnesiano es muy reactivo, ¿sí? Y lo que se sugiere es agregar poco a poco el compuesto carbonílico para que no haya pues, un ataque así muy espontáneo y probablemente polimerice algún paso de la reacción. Ahora, vamos a explicar cómo es el mecanismo de formación de las cetonas a partir de las amidas de Wainwright, ¿sí? Este es un poquito más complejo, pero de igual manera es muy fácil de entender. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, bueno, cómo preparamos el magnesiano. Ya sabemos, cloruro de dilo más magnesio en éter, eso se suele hacer en una atmósfera inerte, usualmente de argón, de nitrógeno, obteniendo el magnesiano. Posterior a eso tenemos que sintetizar la amida de Wainwright, que se hace a partir de un cloruro de ácido, ¿sí? Más este tipo de oxiamina, empiridina y diclorometano a 0 grados centígrados y obtenemos esta amida de Wainwright que se comporta como un derivado de ácido, ¿sí? La diferencia que existe entre los derivados de ácido y los compuestos carbonílicos es que los derivados de ácido hacen sustitución nucleofílica, ¿sí? O sea, hacen una adición, eliminación de los sustituyentes, mientras que los carbonilos solo hacen adición. Entonces, cuando este par de compuestos se encuentran, vamos a borrar por aquí un poquito, pues ocurre lo siguiente, ocurre este estado de transición, que fue muy aceptado por la comunidad por el siguiente aspecto. Entonces yo tengo este carbono negativo aquí, ¿cierto? Tengo este carbono parcialmente positivo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cierto? Entonces, este doble enlace de acá, ¿sí?
puede llegar a atacar al magnesio. Cuando ese ataca al magnesio, ¿cierto? Ocurre este enlace que se ha formado acá, ¿cierto? Cuando ese magnesio atacó aquí, entonces este carboncito de aquí ya quedó en deficiencia de un enlace, ¿cierto? Entonces este carbono de acá viene rápidamente y lo ataca. Y cuando lo ataca, este compuesto se estabiliza como un ciclo de 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces los estados de transición son muy estables cuando forman ciclos de 5 o de 6 carbonos, ¿sí? Este mecanismo es bien aceptado y el argumento es el siguiente. Se estabiliza porque este oxígeno de aquí ofrece su par libre para estabilizar el ciclo de 5 con el magnesio, ¿sí? En otro tipo de compuestos no es tan fácil de verlo y por eso está aceptado por la comunidad científica. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Pues que inmediatamente esto se ha formado, pues es un estado de transición, ¿sí? No va a tardar mucho tiempo en pasar a ser un producto. Esto me deja borrar por acá, perdón. Bueno, entonces, aquí, este par libre, este enlacecito que se formó entre el oxígeno y el magnesio, se rompe, ¿sí? Baja para acá, y cuando esto baja, pues este carbono quedaría con 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces. Entonces inmediatamente tiene que romper alguno de los enlaces. ¿Romperá el enlace que se acabó de formar, que es este? No. ¿Romperá este que traía? No. Pues rompe el enlace carbono-nitrógeno y hace lo que normalmente hacen los derivados de ácido, adicionar una molécula y sustituirla, ¿sí? Y entonces cuando sustituye sale él como un grupo saliente y obtiene la acetona en un solo paso. Este complejo se forma a bajas temperaturas, suele ser a 0 grados centígrados, ¿sí? Pero ustedes imagínense que yo tengo que obtener esta acetona, tengo que obtener la butanona en un solo paso, ¿cierto? Pues fácilmente puedo obtenerlo a partir de una medida de Weinreb frente a un reactivo de Grignard y no un reactivo de Grignard frente a un alcohol y una posterior oxidación. ¿Listo? Espero les haya gustado. Gracias.